Riesgos estáticos y dinámicos en circuitos combinacionales. Las compuertas que venimos viendo hasta ahora las consideramos como cajas negras que cumplen cierta funcionalidad. Realmente estos circuitos, estas compuertas están compuestas de circuitos electrónicos. Por lo tanto, las señales que atraviesan a las compuertas tienen un retardo. Una señal que aparece a la entrada de una compuerta va a demorarse unos nanosegundos o fracciones de nanosegundos en atravesar la compuerta y mostrar alguna variación a la salida. En el ejemplo, en la figura podemos ver una compuerta inversora cuya entrada inicialmente estaba en 0 y pasa al valor de 1. Entonces, luego de un retardo t sub d, recién ahí la salida cambia y pasa del valor de 1 al valor de 0. Este retardo es medido desde la mitad del flanco ascendente de la entrada hasta la mitad del flanco descendente de la salida. Bueno, se los conoce como riesgo estático a la situación en la que una señal de un circuito electrónico debe mantenerse constante, tanto sea en 0 como en 1, y durante un corto periodo de tiempo se aparece con el valor negado, o sea, un 1 tiene momentáneamente tomó el valor de 0 y un 0, una señal que está en 0, momentáneamente toma un pulsito con valor de 1. Se debe la aparición de estos riesgos a que las señales de entrada del circuito generalmente deben atravesar distintos caminos del circuito combinacional con diferentes retardos. Es por esta razón que aparecen estos llamados glitches que nos generan los riesgos estáticos. Tenemos dos tipos de riesgos estáticos. El riesgo estático 1 se lo conoce a cuando la señal debería mantenerse en un 1 constante, pero momentáneamente toma el valor de 0. Este tipo de riesgo se presenta en los circuitos que están sintetizados con compuertas AND, OR, y como vimos, estos circuitos sintetizan a funciones del tipo suma de productos. Luego tenemos el riesgo estático 0, en el que, por el contrario del riesgo estático 1, la salida debe mantenerse en 0, pero cambia momentáneamente al valor de 1. Este caso se presenta en los circuitos de tipo OR-AND, que están sintetizados con compuertas OR y luego con compuertas AND, que sintetizan a funciones de tipo productos de suma. ¿Qué implica la aparición de estos riesgos estáticos? Que no es posible sintetizar el circuito en su forma más reducida, sino que nos va a obligar a usar un circuito con un poco más de compuertas para poder solucionar la aparición de riesgos estáticos. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo donde tenemos una función que es del tipo compuertas AND y luego compuertas OR. Por lo tanto, es una suma de productos. Tiene tres entradas, x1, x2 y x3, y suponemos que las tres compuertas tienen distintos retardos. G1, G2 y G3 tienen ciertos retardos. Bueno, podemos ver a partir de la tabla de verdad que existe una situación en la que cambiando solo una de las entradas, la entrada A, si pasa de 0 a 1, la salida de la función debería mantenerse en 1 constante. O sea, si estamos con la entrada 0, 1, 1 y pasamos a la entrada 1, 1, 1, la salida de la función debería mantenerse en 1, no debería cambiar. Bueno, entonces suponemos, como les decía antes, que cada una de estas tres compuertas tienen un retardo. Suponemos que la compuerta AND G1 tiene un retardo mayor. Después la compuerta AND G2 tiene el retardo un poco menor que el de la compuerta G1. Y el más pequeño de los retardos es el de la compuerta OR, G3. Inicialmente entonces le damos a los tres valores de entrada, x1 en 0, x2 y x3 en 1. Y vamos a ver qué pasa cuando el valor de x1 toma el valor de 1, considerando los retardos de las compuertas. Entonces vamos a ver el diagrama temporal. Inicialmente tenemos esos valores. Analizamos las señales intermedias I1 e I2, que son las dos salidas de las compuertas AND.
el valor de I1 está en 0 y el valor de I2 está en 1. Finalmente, la compuerta OR o la salida de nuestro circuito está en 1. En el instante T1 suponemos que la señal X1 toma el valor de 1. Así es donde pasamos a la entrada 1, 1, 1. Bueno, la primera en reaccionar es la compuerta G2, ya que su retardo era menor que el de la compuerta G1. Entonces, luego de esperar el retardo de la compuerta G2, como sus entradas estaban conectadas a X3, que mantiene su valor, y a X1 negado, ahora X1 negado toma el valor de 0. Este valor de X1 negado tarda un tiempo delta TG2 en atravesar la compuerta y recién ahí la señal intermedia I2 toma el valor de 0. Bueno, luego tenemos, ahora como las señales I1 e I2 están las dos en 0, la compuerta OR va a presentar un 0 a la salida. Luego entonces del retardo de la compuerta OR G3, la salida de nuestro circuito toma el valor de 0, que ya estamos viendo que está mal, porque dijimos que nuestra compuerta, nuestro circuito no debería enterarse de esa variación de la entrada. Como dijimos, la compuerta G1 tiene el retardo mayor, entonces desde el tiempo T1 en el que la entrada X1 cambió su valor, hasta que reacciona la compuerta AND G1, pasa el tiempo hasta T4. Recién en T4, que es el tiempo que tardó en propagarse la señal a través de la compuerta G1, recién ahí la señal intermedia I1 toma el valor de 1. Luego de que la señal intermedia toma el valor de 1, tiene que atravesar a la compuerta OR G3, nuevamente tenemos el retardo de la compuerta G3 y la salida vuelve a estar en 1. Entonces, ¿qué vemos? Si nosotros no hubiéramos considerado ningún retardo, el cambio en la variable de entrada X1 no tendría que haber afectado a la salida, que se tendría que haber mantenido en 1. Sin embargo, como la señal atravesó distintas rutas dentro del circuito, la señal Z1 tuvo momentáneamente un valor de 0, cuando esto es un error. Entonces, en este caso estamos en un caso de riesgo estático 1, porque la señal se tenía que mantener en 1 y sin embargo tomó el valor de 0. ¿Cómo hacemos para evitar los riesgos estáticos? La forma de evitar estos tipos de riesgos es mediante el diseño en los mapas K. En el caso de los mini términos, tenemos que verificar cuando armamos los grupos de los implicantes primos y los elegimos para formar la cubierta, tenemos que verificar que no quede ninguna pareja de unos adyacentes sin que estén cubiertos por algún implicante común. Esto en el caso de los riesgos estáticos 1. En el caso de los maxi términos, si estamos trabajando con los maxi términos para encontrar la cubierta mínima, es equivalente, pero en este caso no tiene que quedar ninguna pareja de ceros adyacentes sin que estén cubiertos por algún implicante común. En este caso nos encontramos estamos solucionando un riesgo estático 0. O sea, en realidad, que aparezca o no la señal ruidosa, o sea, el pulsito no deseado, va a depender del retardo que tenga cada una de las compuertas, que es algo que nosotros no podemos conocer de antemano, porque cada circuito integrado tiene un retardo que no lo conocemos hasta que no lo medimos. El fabricante nos da como información el retardo típico y el retardo máximo, pero hasta que no hacemos la medición real no podemos saber si va a aparecer o no. Entonces, mediante esta metodología del mapa K, nos aseguramos que aunque el retardo de la compuerta nos dé que podría aparecer algún riesgo, este no va a ocurrir. Nos cubrimos de que ocurra uno de estos pulsos no deseados. Entonces, como decíamos antes, de esta forma estamos agregando compuertas redundantes que en realidad para la cubierta mínima no necesitaríamos, pero las estamos agregando para cubrirnos y estar a salvo de que nos aparezca alguno de estos pulsos no deseados. Bueno, acá tenemos un ejemplo en donde, en el ejemplo que veníamos viendo,
armamos el mapa K de la función que teníamos. Fíjense que es una función de 3 variables, ponemos unos en los 4 minitérminos que podemos ver en los 4 unos que vemos en la tabla de verdad, esto como venimos trabajando, y la función, ¿cómo estaba sintetizada? Bueno, estaban elegidos, por un lado, el grupo que comprende las casillas 6 y 7, y por otro lado, las casillas 1 y 3. Fíjense que acá ya estamos viendo que hay dos unos que son adyacentes, el que está en la casilla 3 y el que está en la casilla 7, que no están cubiertos por un minitérmino, por un implicante en común. Justamente cuando estamos pasando del minitérmino 3 al minitérmino 7, se está dando esta situación en la que aparece un riesgo estático. Entonces lo que tenemos que hacer es cubrir estos dos casillas con un implicante. Agregamos entonces el implicante primo y esto nos va a agregar entonces un término más a la función, que es x2 por x3. Esto, como lo vemos circuitalmente, bueno, estamos agregando una compuerta AND G4 y la compuerta OR va a tener ahora 3 entradas en vez de 2. Entonces, como vemos, estamos usando una cubierta que no es la óptima, no es la mínima, pero nos aseguramos de que en caso de que apareciera un riesgo estático, no nos va a afectar. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, pero ahora vamos a ver con el caso de trabajar con los maxitérminos. Tenemos, por ejemplo, ese mapa acá, que nos está representando una función de 4 variables de entrada, y cada uno de los ceros son los maxitérminos de nuestra función. Bueno, fíjense que con los 3 grupos que hay, ya se cubren todos los maxitérminos. O sea, la cubierta mínima sería la que está en rojo, que nos da el circuito que podemos ver. ¿Qué pasa? Fíjense que hay dos grupos de ceros que tienen ceros adyacentes, el 13 con el 15, el 6 con el 7 con el 9. Bueno, esos que se ven ahí en celeste son ceros adyacentes que no están cubiertos por el mismo implicante. Entonces hay que agregar esos dos implicantes, lo que nos significa agregar la circuitería que vemos resaltada en celeste. También podríamos cubrirnos y eliminar riesgos debidos a cambio de dos variables de entrada, que eso en realidad no lo vimos, nosotros vimos solamente los riesgos que se producen cuando una sola de las variables de entrada cambia su valor. Pero en realidad esto es un tema más profundo que no lo vemos con tanta profundidad, pero si queremos también eliminar las situaciones en las que cambian dos variables de entrada y aparece un riesgo estático, bueno, tendremos que agregar lo que se ve en verde, que todavía nos agregaría más circuitería, más compuertas en nuestro circuito. Bueno, ahora un riesgo dinámico. Un riesgo dinámico es el riesgo que aparece cuando una señal debe transicionar de 1 a 0 o de 0 a 1 y en vez de hacer un cambio limpio, digamos, pasar sin ningún rebote, aparecen unos pulsos espurios que nos van a significar obviamente ruido y son indeseados en nuestro circuito. Los riesgos dinámicos son consecuencia de riesgos estáticos. Entonces, para eliminarlos, lo que tenemos que hacer es eliminar los riesgos estáticos. Bueno, acá podemos ver un ejemplo en donde la señal de entrada pasa de 1 a 0 y la señal atraviesa dos rutas distintas, cada uno con sus retardos. La salida con este cambio debería pasar de 1 a 0 y en vez de pasar de 1 a 0 de forma limpia, aparecen un pulsito que nosotros lo vamos a ver como un ruido indeseado.